Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del primero de secundaria, el módulo número 3, semana número 4. El tema se llama desequilibrio ecológico. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Bien chicos, recordando la clase pasada hicimos un tema acerca de los seres vivos, ¿no? Bueno, los seres vivos obviamente van a tener que vivir en un ambiente. En este caso tenemos un ambiente, ¿no? Puede ser eh, un bosque, puede ser una pradera, puede ser un pantano, etcétera, ¿sí? Entonces, ya hemos visto eso también, las praderas, todos los lugares, los ecosistemas. Y ahora vamos a hablar de un desequilibrio ecológico. Esto quiere decir que vamos a investigar o vamos a ver de acuerdo a lo que supone un deterioro en el medio ambiente de los animales, ¿no? De los animales o también de nosotros, de las personas, ¿sí? De eso se va a tratar el tema de hoy. Recuerden que hasta aquí ingresa el examen mensual, ¿no? Bien chicos, desequilibrio ecológico. Entonces, ¿qué cosa va a ser? Tenemos varias imágenes, tenemos 4 imágenes para ser exactos. Cada una de estas imágenes nos está mostrando diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, acá abajo tenemos, aquí abajo vamos a poner una flechita. Aquí abajo tenemos una pradera, ¿no? Esta es una pradera, pero que al lado izquierdo de la pradera está todo seco, ¿sí? Esto se debe, bueno, es debido gracias a la falta de agua, ¿no? La falta de agua ha hecho que esta pradera pierda el color verde característico y bueno, quede así todo desértico, ¿no? Esto obviamente lo que va a pasar es de que eh, va a disminuir la cantidad de seres vivos en esta zona, ¿no? Algunos tal vez no se van a poder adaptar y van a finalmente morir. Algunos tal vez se van a adaptar, ¿no? Y van a vivir en esta zona. Eh, la misma imagen está acá, ¿no? Acá arriba tenemos un desierto todo seco y justamente esas grietas que se hacen en el suelo es por la falta de agua, ¿sí? Cuando esta zona tenía bastante agua, todo era arcilloso, ¿sí? Una consistencia arcillosa, pero cuando el agua ha escaseado se ha puesto de esta forma, ¿no? La, la parte arcillosa se separa entre sí. Sabemos nosotros que la arcilla absorbe bastante agua, ¿sí? Bastante agua, y cuando se va secando va formando estos parches, ¿no? Parches con grietas, que significa que hace tiempo que no hay, hace tiempo que no existe lo que se llama la lluvia, ¿no? La lluvia. Bien, de otra manera, por otra parte, tenemos acá en la parte inferior y abajo a la derecha, inferior y a la derecha, tenemos parece un mar, ¿verdad? Un mar que está descongelado. Antiguamente tal vez era una masa de hielo en donde tenemos en donde hay como se dice, había bastante hielo, pero por la subida de temperatura, por el calentamiento global, esta zona del mar se ha ido derritiendo, ¿no? Esta zona de hielo se ha ido derritiendo y bueno, nos quedan nada más que rocas. Esto va a suponer para algunos animales, por ejemplo el oso polar, una dificultad para poder caminar, ¿no? Por ahí, para poder caminar, hacer sus cuevas e hibernar, ¿no? Y los osos polares también hibernan. Entonces, todo esto va a significar un cambio tanto a los animales como a nosotros, las personas, ¿no? ¿Y cómo se nota el reflejo de nosotros? Vean en la imagen superior izquierda, ¿sí? Ahí tenemos bueno, parece una empresa que utiliza bastante energía, ¿no? Por eso tienen esas chimeneas tan grandes, ¿no? Ahí aparentemente están botando vapor de agua,
pero también están consumiendo bastante electricidad. Al consumir bastante electricidad también supone una contaminación por CO2, ¿no? Obviamente la electricidad no genera CO2, el consumo de electricidad no genera CO2, sino la quema, ¿no? Cuando tú quemas alguna sustancia vas a generar CO2, ¿no? En este caso estarán haciendo mucho uso de esto y bueno, van a generar exceso de CO2 o también van a perturbar lo que sería la visualización, ¿no? Que tal antes era una zona de bosque, una selva, y ahora están extrayendo, por decir así, petróleo o algún otro mineral, ¿no? De esta manera contaminan y perjudican a gran cantidad de seres vivos. Bien, entonces, ¿qué en realidad, qué es o qué significa desequilibrio ecológico? ¿Qué va a significar que es el desequilibrio ecológico? Obviamente es un desajuste, ¿no? Es un desajuste entre dos componentes naturales que forman el ambiente, ¿no? El medio ambiente y los seres vivos, ¿sí? El medio ambiente sería, en este caso, el aire, el agua, el suelo, todos estos, ¿no? Ese es el medio ambiente. ¿Y cuál sería la parte biológica, la parte con vida, los seres vivos? Serían las plantas, los animales y, bueno, en este caso las personas también, ¿no? Entonces, todo esto, todo este cambio que ocurre en el medio ambiente por degradación o contaminación del suelo, por degradación o contaminación del aire, o por degradación y contaminación del agua, va a perjudicar directamente a los animales, ¿no? A los animales, a las plantas y a las personas, ¿sí? ¿Cuál de todos estos primero se perjudica? A las plantas, ¿sí? Las plantas van a luchar contra la contaminación, después los animales se van a ver perjudicados y últimamente nosotros, ¿no? Las personas vamos a también salir perjudicados de esta gran contaminación. ¿Listo? Veamos entonces la siguiente, las causas. ¿Quién hace esta contaminación? ¿Quién hace la degradación del medio ambiente, ¿no? Vamos a ver primero la destrucción de flora y fauna. ¿Sí? En la destrucción de flora y fauna nos estamos refiriendo, ustedes son de primero, vamos a conocer estos conceptos. Flora, ¿sí? Flora significa cualquier planta fotosintética y también no fotosintética, ¿sí? Las plantas fotosintéticas son, por ejemplo, un arbolito, el pasto, alguna hierba, ¿sí? Todas esas son plantas fotosintéticas. Y plantas no fotosintéticas podemos llamarles a las algas, ¿no? Hay algunas algas verdes que sí hacen fotosíntesis, pero también hay otras algas de otros colores, por ejemplo, algas de color rojo, algas de color negro, algas de color amarillo. ¿Sí? Todas estas algas son denominadas plantas también, pero no van a hacer fotosíntesis. Van a alimentarse de otra manera, ¿no? Van a captar algunos residuos o aguas residuales o animales muertos y de ahí van a sacar sus alimentos, ¿no? Es una forma natural de alimentación, pero también son llamadas flora y también van a formar parte de la flora y de la fauna, ¿no? ¿Qué es la fauna? Vamos al siguiente concepto. Flora es uno, fauna es otro, ¿sí? La flora son las plantas, todas aquellas plantas fotosintéticas y no fotosintéticas. ¿Y qué es la fauna? La fauna va a ser todos aquellos animales, ¿no? Los animalitos. Estos animales van a formar parte también de la naturaleza del ecosistema, ¿sí? Bien, lo que sigue es la explotación excesiva de la materia prima, ¿sí? Explotación excesiva de la materia prima. Materia prima a qué nos referimos, puede ser el petróleo, puede ser la madera, puede ser incluso la pesca, ¿no? Todos esos recursos naturales que tenemos. La explotación excesiva de la materia prima. La explotación excesiva de materia prima quiere decir que
vamos a consumir, vamos a explotar más de lo que se recupera, ¿no? El medio ambiente. Entonces, bueno, tenemos la explotación excesiva de materia prima. Bien, eso sería. La siguiente sería el uso irracional del agua. Acá, el uso irracional del agua. Al momento de nosotros bañarnos, a veces no tenemos cuidado, ¿no? Utilizamos mucha agua, nos quedamos mucho tiempo bañándonos y eso no está bien. Tenemos que racionalizar el agua, ¿no? Vamos a racionalizar el agua. Vamos a utilizar de buena manera el agua, ¿no? Tenemos que utilizar la cantidad adecuada, ¿sí? La cantidad adecuada del agua. Y bueno, para esto tenemos que hacer algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos a bañar, al comienzo abrimos la llave, nos mojamos el cuerpo y enseguida, bueno, apagamos la llave y utilizamos el jaboncillo o en el caso de lavar el cabello el champú, ¿sí? Nos terminamos de enjuagar, de enjabonar, perdón, y cerramos otra vez la llave, abrimos otra vez y nos enjuagamos, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el colegio, nos han enseñado, ¿sí? Otra manera de ahorrar agua sería no lavar los autos, ¿no? Los autos a veces los lavamos con bastante agua, ¿no? Una manguera y bastante agua se desperdicia. Otra manera de utilizar bien el agua es reparar cualquier fuga de agua, ¿no? Digamos, tienes un caño goteando, eso también te va a significar lo que sería un gasto en tu economía, ¿sí? Tus papás van a gastar mucho dinero en agua que no utilizan, ¿sí? Aparte, cualquier fuga, digamos, del inodoro, de la ducha, cualquier fuga de agua también hay que repararla porque significa una pérdida de agua y también una pérdida económica, ¿no? Ya que es agua que se pierde, que se va al desagüe, la vas a tener que pagar, ¿sí? Ese sería un uso irracional del agua. Otro uso irracional es de las empresas, ¿no? Hay algunas empresas que, bueno, van a necesitar utilizar bastante agua. Y para eso, en vez de ellas utilizar el agua potable, el agua que nos dan con un medidor, hacen una perforación en el suelo y extraen el agua subterránea, ¿sí? El agua subterránea es de buena calidad, dependiendo de la zona donde estén. Y bueno, esta agua la reutilizan y el resto, lo que no utilizan, lo botan, ¿no? La desperdician también. Bien, ese es el uso racional del agua. Tenemos otro que sería la deficiente educación ecológica. Justamente lo que estamos haciendo ahorita es la educación ecológica, ¿no? Te estoy enseñando a utilizar bien el agua, a no depredar mucho el medio ambiente, ¿no? Evitar la tala de árboles, evitar la contaminación del agua, cómo se podría, por ejemplo, reutilizar el aceite quemado, ¿no? Todos nosotros alguna vez hemos hecho frituras, ¿no? Y el aceite que quede, el aceite residual, no se puede consumir, ¿ya? Porque genera el aceite quemado no se puede consumir porque genera una especie de cáncer, ¿no? Algunas especies de cáncer, las cuales van a perjudicarnos, ¿no? La salud. Por esto, bueno, a veces tu mamá, bueno, o algunas personas botan, ¿no? Este aceite al drenaje. ¿Y qué pasa cuando se hace esto? ¿Qué pasa cuando eliminamos el aceite quemado en el drenaje? Este aceite poco a poco va a servir de contaminante al mar o a alguna especie de agua estacionaria, ¿no? Agua estancada. Por ejemplo, imaginémonos un pequeño lago, ¿sí? Un pequeño lago donde hay agua estancada y bueno, ingresa, ¿no? Una cantidad de agua con aceite. Esta agua con aceite obviamente el aceite siempre va a flotar, siempre va a estar flotando en el agua.
y lo que va a hacer es, va a crear una capa de aceite, ¿no? O sea, va a ser una capa de agua, encima una capa de aceite y encima va a estar el aire, ¿no? Eh, Obviamente en ese lugar donde hay agua, donde es una especie de reservorio pequeño de agua, van a haber algunos animales, ¿sí? Estos animales necesitan respirar, necesitan tomar oxígeno del agua, ¿no? Para esto el agua lo que hace es disuelve el oxígeno del aire, ¿no? Disuelve ese oxígeno de esta manera que este oxígeno va a servir a los animales para que puedan respirar. ¿Qué pasa si tenemos aceite en la superficie? El aceite no va a dejar que este oxígeno se disuelva en el agua. Posteriormente de esto, el oxígeno va a faltar, algunos animales que estén ahí van a morir, ¿sí? Estos animales muertos se van a ir descomponiendo porque, bueno, van a morir bastantes en un corto periodo de tiempo. Van a morir bastantes, se van a empezar a descomponer, aquellos animales que no hayan sido consumidos, se van a empezar a descomponer y estos animales descompuestos van a empezar a matar a las plantas, ¿no? Recuerden que en todo lugar con agua también hay plantas acuáticas. Estas plantas acuáticas también a, este, van a significar un peligro, ¿no? Porque también se van a descomponer, van a estar en descomposición y toda esta agua va a convertirse en un agua lodosa, en un pantano, ¿no? Ese lago bonito se va a convertir en un pantano y este pantano lo que va a hacer es va a crear bastante cantidad de metano. El metano es un gas que rompe la capa de ozono, ¿sí? De algo tan sencillo de echar aceite al drenaje se está convirtiendo en algo muy perjudicial, ¿no? Para no solamente algunos animales, sino todo un ecosistema, ¿no? Algún ecosistema que era un lago, una lagunita, ahora es un pantano, ¿sí? Así es como se forman los pantanos y bueno, ahí no hay mucha vida que digamos, ¿no? Bien, eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿no? La educación ecológica. Esto sirve para que tengamos mayor probabilidad de que nuestro planeta pueda surgir, ¿no? Pueda estar descontaminado, ¿no? La siguiente dice erosión del agro. ¿Qué es la erosión del agro? Estamos hablando del suelo. Erosión del suelo producida por el agro. ¿Qué es el agro? Es justamente la producción de alimentos, ¿no? Producción de alimentos provenientes del suelo. Tenemos que sembrar algunas plantas y estas plantas se cosechan y se consumen, ¿no? Ese es el agro. ¿Cuál es el problema del agro? Que van a sembrar solamente un tipo de plantas, ¿sí? Solamente siembran un tipo de plantas y estas plantas van a atraer algunas plagas, ¿sí? Las plagas, al nosotros sembrar un solo tipo de plantas, aparecen las plagas y obviamente el agricultor va a tener que eliminar esas plagas, ¿sí? Si no se comen toda su cosecha. Entonces van a tener que agregar algunas sustancias químicas, como por ejemplo insecticidas, si es que ingresan algunos insectos, por ejemplo fungicidas, ingresan algunos hongos, ¿sí? Bactericidas o por decir así, eh, desmalezantes, ¿no? Y algunas sustancias exclusivas que solo matan malas hierbas, ¿no? Entonces todos estos productos químicos van a perjudicar el medio ambiente, van a matar a todos los microorganismos que están en el suelo, ¿no? Cualquier suelo tiene microorganismos que van a ir degradando, por ejemplo, algunas hojas secas, ¿no? Que estén ahí, que ya han caído, empiezan a degradar, pero si no hay estos microorganismos, eh, todos el suelo va a quedar empobrecido, ¿no? En un rato más vamos a ver qué es el empobrecimiento del suelo, ¿no? Bien, entonces este agro también
va a aplicar sustancias químicas, como por ejemplo fertilizantes. ¿Sí? Estos fertilizantes están... ¿Me escuchan, chicos? Creo que ahora hay que hacer una prueba de audio. ¿Se escucha? Porque hace rato se me fue el internet, no sé si ahora también. Sí se escucha, Ah, ya. sí se escucha, Muy bien, chicos, gracias. sí se escucha, Bien, chicos. Entonces, sí se escucha, sí se escucha, sí se escucha. ya está. Entonces, eh, esta parte agrícola también va a utilizar fertilizantes, ¿no? Cuando el suelo ya está pobre, cuando el suelo ya no tiene nutrientes, los agricultores van a utilizar fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, algunos para la raíz, otros para que dé más fruto, otros para que crezca grande la planta. Y bueno, todo esto también es producto químico. Y cuando van a regar las chacras, el agua va a arrastrar todos estos productos que la planta no ha absorbido, todos estos fertilizantes que la planta no absorbió, lo va a arrastrar hacia lo que sería las aguas subterráneas, ¿sí? Y de esta manera estas aguas subterráneas también van a estar contaminadas, ¿no? Porque ya no van a poder ser utilizadas para el consumo, ¿sí? Bien, entonces ese es el problema del agro. Después tenemos este de aquí, la polución. Sí, la polución. ¿Qué es la polución? La polución es una masa densa de aire, ¿sí? Que se genera generalmente en las ciudades. ¿Por qué en las ciudades? Porque en las ciudades hay bastante cantidad de carros, ¿sí? Bastante cantidad de carros, bastante cantidad de automóviles y mucha producción de gases, ¿no? Por ejemplo, el humo, ¿sí? El humo no solamente de los carros, sino también de las fábricas. Todos estos humos, el polvo, ¿sí? El polvo que generan los carros, el hollín, que sería en este caso cuando quemas, digamos, algún combustible, genera partículas de carbono negras, ¿sí? No sé si has visto en las ollas cuando cocinan a leña, eso negro que le llaman tizne o eso se llama hollín, ¿sí? Este hollín está flotando en toda esta masa de aire contaminado, ¿no? Entonces la polución es una mezcla, ojo, por su examen tal vez viene, ¿qué es la polución? Es una mezcla de eh, aire con partículas de polvo y partículas de hollín, ¿sí? Hollín. ¿Listo? Entonces la polución, aire contaminado con partículas de polvo, partículas de hollín, que bueno, van a dificultar la visión, ¿no? ¿Y cuál es la solución para esta polución? ¿Cuál es la solución para que ya no se note así como que si estuviera con neblina? Es justamente plantar árboles, ¿no? Árboles, plantas, pasto, cualquier tipo de material vegetal. ¿Por qué? Porque las plantas se van a alimentar justamente de este gas llamado CO2, ¿sí? Este gas llamado CO2. Van a absorber eso las plantas y van a capturar todo ese polvo, ¿no? Ese polvo con contenido de carbono también, ¿no? Esa es la única manera. Por ejemplo, imaginen, bueno, veamos lo que pasa en la televisión. Los reporteros se van a la selva y toman imágenes, ¿no? Toman imágenes de muy lejos, ¿sí? De muy lejos y la imagen se nota clarita, ¿sí? No se nota que está con esta llamada polución, ¿sí? Porque los animales no se dejan fotografiar ni grabar muy cerca, ¿no? Tienen que estar bien alejados las cámaras. ¿Ya? Entonces esa es la solución, plantar árboles, plantas para disminuir esta polución. Bien, la siguiente, contaminación de la atmósfera. ¿Sí? Esta parte de aquí. La contaminación de la atmósfera justamente es todo lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Desde la destrucción de flora y fauna, desde la contaminación del agua, del suelo, del aire. ¿Sí? Contaminación del agua sería la erosión del agro, también del agua subterránea, uso irracional del agua, de las empresas, de las personas, ¿sí?
del uso del derrame de aceite y petróleo, ¿ya? También destrucción del aire, bueno, contaminación del aire sería explotación excesiva de bosques, ¿no? Por ejemplo, bosques como, por ejemplo, disminución de oxígeno, el suelo también, los árboles también retienen agua, son una fuente como un reservorio de agua. Cuando, digamos, imagínense un cerro cubierto de árboles, ¿sí? Un cerro cubierto de árboles, digamos que llueve en ese lugar, todos los árboles van a absorber gran cantidad de agua, ¿sí? Y las raíces, y donde están las raíces va a estar sombreado, ¿no? Va a estar sombreado y siempre va a estar húmedo. ¿Qué pasaría? Y ahí se absorbe, ¿no? Bastante cantidad de agua, es un almacén de agua. ¿Qué pasaría si el mismo cerro estuviera sin árboles? Todo el agua lavaría, ¿no? Lavaría la superficie del cerro y todo ese barro se iría abajo. Tal vez si es que llueve se produciría un huaico. Pero todo el agua se perdería, ¿sí? Se perdería, se iría directamente al mar. Bueno, primeramente a las aguas subterráneas, después al mar, ¿sí? Entonces esta agua se perdería, ¿no? Por más agua que ingrese al mar, el mar siempre tiene una tasa de evaporación. Si le agregas mucha agua al mar, la evaporación no va a aumentar, ¿sí? Se va a mantener constante. Y esto va a causar que las zonas altas ya no haya lluvia, ¿sí? Ya no va a haber lluvia. Bien, entonces los árboles van a servir de almacén como si fuera un reservorio de agua, tanto en su interior, porque fácilmente los árboles absorben agua, van a transpirar y el agua que tienen la van a liberar directamente al medio ambiente para que otra vez esta agua se junte en las nubes y pueda llover después, ¿no? Lo que no pasa si es que la misma agua llega al mar. En el mar va a pasar mucho tiempo para que se evapore esa agua, ¿no? Bien, chicos, entonces todo esto de contaminación va a influir en el deterioro del medio ambiente, ¿sí? Todo esto va a determinar el deterioro del medio ambiente. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que hemos dicho más importantes, ¿ya? Para que no se nos pase de largo. El primero es la deforestación. ¿Qué es la deforestación? Es la tala de árboles. Mayormente, dice acá, mayormente por acción humana. ¿Qué significa mayormente? Que no solamente el hombre hace la tala, ¿no? La tala de árboles. También existe un animalito, bueno, varios animales que talan árboles. Por ejemplo, uno de ellos, el más conocido, es a ver si me dicen, El Gaspar. ¿el cual? Digo, el Gastor. El Gastor. Ajá, el castor con C. El castor, ¿sí? Este castor es una especie de ardilla, bueno, no es una ardilla, es una especie de ardilla que, bueno, tala los árboles para hacer las presas, ¿no? No sé si han visto en los dibujitos que construyen unas presas de agua donde retienen, ¿no? Gran cantidad del agua para que les sirva de almacén, ¿sí? Para que les sirva de almacén de agua. Y esto ayuda a muchos animales. Y bueno, el hombre también ha aprendido a hacer sus represas de agua, pero ya se ha sobreaprovechado, ¿no? de estas cosas. Entonces la deforestación, ¿quién la causa? Principalmente el hombre y algunos animales como los castores, ¿no? Los castores, muy bien. Siguiente, a ver, vamos. La desertificación, ¿te acuerdas lo que te dije? Del pasto, regresemos acá, de este pasto de acá, ¿no? De este pasto de la izquierda inferior. En un lugar está verdecito, bonito, y en el otro lado está todo seco, ¿no? Esa es la desertificación. La desertificación justamente va a ser un proceso por el que un lugar que antes era verde ahora está convertido en un desierto, ¿no? Esa es la
desertificación. Esto obviamente pasa por la escasez de agua, ¿no? Cuando ya no llueve, cuando falta agua, ocurre esta desertificación, ¿sí? La desertificación entonces causada por la falta de agua. Esta sí es importante, la explosión demográfica. La explosión demográfica no es más que otra cosa que la reproducción de las personas. Cada persona, cada humano ocupa muchas sustancias químicas, contamina demasiado, es un contaminante muy perjudicial, muy peligroso. ¿Y por qué está considerado como uno de los más grandes contaminantes? Porque bueno, si te das cuenta, hace unos años, unos 20, 30 años, las personas tenían, cada pareja de personas tenía unos 15 hijos, ¿no? 15 hijos, 12 hijos. Los hijos de estos hijos han tenido menos, han tenido 7 hijos, 8 hijos, 9 hijos, por ahí. Y los hijos de estos hijos han tenido menos. Los que han tenido 9 hijos, ahora cada uno va a tener más o menos 5, 4 hijos, ¿no? Y más pasa el tiempo, la población se hace un poco menos, ¿verdad? Cada uno de ellos que ha tenido 4 hijos, ahora tienen 2 o tienen un hijo. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque ya el planeta no está aguantando tanta carga de personas, ¿sí? Cada persona, como dijimos, ensucia mucho, sobre todo los bebés, ¿no? Algunos de ustedes que tienen hermanitos van a ver cuánta cantidad de pañales, sobre todo los bebitos recién nacidos, utilizan, ¿no? Al día. Y bueno, esto es una contaminación muy seria. Aparte, bueno, de todos los productos descartables que utilizan, aparte de la vestimenta sintética, aparte de la contaminación que se hace al momento de utilizar detergentes, jaboncillos, pasta dental, perfumes y otros, ¿no? Todos estos son contaminantes que, bueno, van a malograr van a contaminar el planeta, ¿no? Entonces, por esto, este exceso de personas en el planeta hace eso, ¿no? Está viendo en juego esta contaminación, ¿sí? Entonces, lo ideal es de que ya no tengamos hijos, o máximo, como estuvo haciendo, no me acuerdo si era China o Japón, un país asiático, que solamente una persona podían tener más o menos solamente un hijo por familia, ¿sí? Un hijo por familia, porque ya en ese lugar era demasiado, ¿no? Habían personas que vivían en 5 metros cuadrados y bueno, todo está muy caro, ¿no? Hay personas que mueren de hambre, mueren de enfermedades y nadie se da cuenta, porque no tienen familias. Entonces, bueno, esta es una medida muy extrema, ¿no? Así que tenemos que evitar utilizar tanto producto descartable, tantas sustancias químicas, ¿sí? Todo esto. Bien, entonces chicos, esta es la penúltima y esta sería la última diapositiva, que sería el sobrepastoreo, ¿sí? Cuando las personas tienen su ganado, a veces el ganado, para ya no darles alimento de lo que ellos siembran, van a las montañas y hacen el pastoreo. Estos animales van a las montañas, comen el pasto y otros se retiran. ¿Cuál es el problema? La falta de agua. Si es que no llueve en ese lugar, todas las plantas que se han comido los animales ya no van a volver a crecer, ¿sí? Este es un problema de sobrepastoreo asociado a la falta de agua, ¿sí? Bien. Tenemos una última. La sobreexplotación. Tenemos dos. La sobreexplotación de los recursos, ¿no? Ya estamos en la hora. Rapidito, sobreexplotación de los recursos. A las personas ser demasiadas personas, entonces los que van a extraer pescado, los que van a talar árboles, van a necesitar extraer más pescado, más árboles, y todo esto por el exceso de personas, ¿no?
muchas personas necesitan alimento, entonces por esto vamos a tener gran cantidad de pesca, ¿no? Vamos a pescar indiscriminadamente, ¿no? Todo esto no pasaría si hubiera menos cantidad de personas. Bueno, otro es las especies invasoras, ¿no? Las especies invasoras son, por ejemplo, en la ciudad de Puno, ¿sí? En el lago Titicaca hace muchos años no había trucha. Un alcalde inteligente agarró, llevó trucha, dijo para que se reproduzcan y las personas tengan más alimento. Obviamente esto pasó, las truchas se reprodujeron y todas las personas estaban felices. Pero ¿qué pasa con las demás especies que viven o vivían en el lago Titicaca? Existía una rana toro, la rana toro pesa más o menos 2,5 kilos cada una, es una rana gigante, que en ningún otro lugar del país, de otro país, había, ¿no? A excepción del lago Titicaca de Bolivia también, ¿no? Pero creo que también ya no existe ahora esta rana. ¿Por qué? Porque la trucha se ha reproducido mucho, muy rápido, y bueno, estas ranas obviamente ponen huevos, ¿no? Los huevitos se pegan en las hojas de algunas totoras y bueno, están ahí. Y estas truchas escarban, bueno, hacen huecos en la totora y se comen todo lo que esté ahí, ¿no? Entonces por esta razón ya esta rana está, creo ya que ya está en peligro de extinción, ¿no? La rana toro. Bien, entonces las especies invasoras también no es bueno llevar algún tipo de animal extraño a alguna zona que no conocemos, por ejemplo en el caso de la trucha. ¿Listo? Y la última tenemos ahora sí el monocultivo, ¿no? El monocultivo también es un contaminante para lo que sería el suelo. ¿Qué significa monocultivo? Cultivo es cultivar plantas y mono significa uno. Entonces el monocultivo es sembrar solamente una especie de plantas. ¿Qué pasa cuando se siembra una sola especie de plantas? Ingresan lo que son eh, ingresan las plagas, ¿sí? Las plagas, los insectos que van a reproducirse bastante rápido al mirar bastante cantidad de alimento, ¿no? Ese es el monocultivo. Bien, tenemos entonces que son plantaciones de gran extensión, con plantas de una sola especie. Y bueno, cuando salen estas plagas, obviamente el agricultor va a tener que deshacerse y va a aplicar los fumigantes, ¿no? Todos los insecticidas, fungicidas, todo lo que les expliqué antes, ¿no? Y bueno, el suelo se va a degradar, va a perder vida, ¿no? Todos los microorganismos y vamos a tener un suelo pobre en nutrientes, un suelo pobre en absorción de agua. Y bueno, con el tiempo este suelo ya no va a servir para la agricultura, ¿no? Va a ser necesaria la aplicación de fertilizantes sintéticos, como por ejemplo la urea y otros más, ¿no? Que ustedes deben haber visto. Listo chicos, hasta aquí es nuestra clase de hoy, hemos terminado justo, nos hemos pasado un poquito. No hay examen diario el día de hoy, tampoco va a haber lo que sería la tarea, ¿sí?